Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez Castro. Este es su programa El Aguijón en la plataforma multicanal de Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y como todas las tardes, noches, me acompaña nuestro coordinador editorial, Publio Romero. Publio, tienes temas de la agenda muy importantes. ¿Qué tal, don Nacho? Pues regresamos después de una semanita en la que tuvimos que estarle cubriendo ahí la chamba a los chapuceros. Dejamos un Así poco es. descuidado el aguijón, pero regresamos ya con todo a la sintonía habitual. Y vamos a hablar de dos temas. El día de hoy el presidente se pronuncia sobre esta ley minera que ha venido anunciando, y también el Consejo Coordinador Empresarial y Estados Unidos y Canadá anuncian que esto entraría en conflicto con el TEMEC, con lo cual vuelven a revivir estas amenazas de irse a paneles internacionales para intentar frenar otra reforma más del presidente López Obrador. Y el Edomex, el gobernador del Mazo, el último sobreviviente del grupo de Atlacomulco, se va a la 4T. El día de ayer confirman que Del Mazo habría ya llegado a un pacto, a una relación ahí con Claudia Sheinbaum, en la cual finalmente asegura de ser ella la presidenta. Del Mazo estará al interior de su gabinete, con lo cual pues ya se puede descartar, digamos, el intento de un fraude, y también pues ya dejando completamente solo a Alito Moreno y a la candidata del Moral en el Estado de México. Pero vamos a empezar, don Nacho, si le parece, con el tema de la ley minera. El presidente el día de hoy habló y defiende su reforma minera. Aseguró que es para cuidar el agua y evitar el derroche de las concesiones. El presidente Obrador aseguró este mismo jueves que la reforma que propuso está orientada al cuidado del agua en la industria y evitar lo que llamó un derroche de concesiones para la exploración y explotación en el país. No afecta, es para cuidar el agua. Esto sobre todo también en relación a lo de Tesla, que también habría sido, incluso el canciller Marcelo Ebrard fue hace 2 semanas a supervisar que no se esté ocupando agua más de la que tiene permitida este grupo de Tesla. Fantasmas muchas de ellas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedades de suelo para la explotación de minería. También esto recordando que cuando se da la nacionalización de litio, ya había empresas canadienses que habían comprado grandes terrenos allá en Sonora para, pues en cuanto se empezara a dar el auge del litio, casualmente y ellos de manera fortuita, pues ya habrían acaparado grandes espacios de terreno. Y vamos a ver lo que dijo el día de hoy el presidente sobre esta ley, que va porque va. Ya ayer lo mencioné, es cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras, también fantasmas muchas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad del subsuelo para la explotación minera, porque hubo un exceso, ya lo hablaba yo ayer. Ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal por las concesiones mineras. Increíble lo que entregaron. Empezó Salinas. Bueno, estamos hablando de Sonora. ¿Quién entregó la mina de Cananea? Salinas, al Grupo México. Era una minera pública. Se hizo un avalúo en aquel entonces.
se pagó muy poco. Pero no solo entregaron las minas, Salinas entregó territorio minero, una buena cantidad de terrenos para la explotación minera a 3 grandes. Pues el tema minero es algo tan pegado, tan cercano a todos los mexicanos, ya que durante 300 años la corona española, en la época de la conquista, pues su punto fundamental era saquear el oro. Venían tras el oro, la plata, las piedras preciosas, y bueno, eran los grandes envíos de lingotes de oro o de otras formas, en pepitas incluso, en los galeones que salían directamente del puerto de Veracruz hacia España, y acuérdense ustedes que fue una era tremenda, y los pueblos mineros las ciudades mineras fueron las que se desarrollaron. Vean ustedes, Zacatecas, tan bella la ciudad, sigue siendo una región minera. Vean ustedes a Puebla, lo mismo. Bueno, vean a San Cristóbal, lo mismo. En fin, todas las zonas mineras del país fueron las que tienen más iglesias, tienen más belleza de la arquitectura de la conquista, y también pues las grandes élites que venían de España, y también los criollos que se hicieron ricos y ya fueron naciendo acá en México, pues ya sean como hijos de españoles o de la cruza de mexicanas con españoles o viceversa. Entonces la verdad, Publio, es que este tema es muy sensible, duele, y siempre los mineros pagan los platos rotos. Lo que dijo López Obrador es tremendo, porque dijo, ¿a poco aquí, allá en Canadá, esas mismas mineras abusan del agua? ¿A poco allá contaminan? ¿A poco allá pagan sueldos de hambre como aquí? ¿A poco allá no trabajan no están protegidos los trabajadores para evitar accidentes como el de Pasta de Concho o el reciente que hubo? Entonces la verdad es que es una desigualdad terrible, y lo peor de todo es que desde Salinas y luego con Vicente Fox, estas explotaciones mineras están primero falsas. O sea, dan la concesión y venden esa concesión, o la ponen ahí en el tablero de la Bolsa de Valores de Nueva York. Ya tiene una nueva concesión y ahora las acciones cuestan tanto. Es decir, suben ellos su capital en cuanto a acciones internacionales, pero no hacen nada. Y como dijo el presidente hoy, reveló que vaya que hasta empresas rusas, ¿sí?, increíbles, tienen ya concesiones mineras en México, cuando jamás se le ha dado a un ruso o al gobierno o a una empresa o a un oligarca ruso se les ha dado la concesión. Entonces, ese tema duele. Entonces, el presidente, sí, ciertamente está enfrentando con esta ley, que además es ley secundaria, no tiene ningún problema, va a pasar fácilmente en la Cámara de Diputados, y en la de Senadores es mayoría simple para sacar esta ley, pero esta ley tiene un contenido tremendo, un impacto histórico, y sobre todo tendrá un impacto económico, porque ha sido llevarse todo de México, ¿sí?, no pagar ni siquiera los impuestos, pagar los sueldos de hambre que quieren. Ellos dicen, es que creamos empleos. Sí, pero son empleos miserables. Estamos hablando de la época de la conquista. Los trabajadores apenas le dan un casco, no tienen ni luz, no tienen manera de salvarse, no tienen protección contra gases que luego se destapan zonas con gas letal, digamos, diversos tipos de gas, y entonces ellos se mueren. O los derrumbes, como le pasa de Concha, y el reciente que fue también fue en Coahuila, por cierto. Fue en Coahuila. Entonces, la verdad es que no hay ninguna protección. No, eso del empleo es un decir, ¿verdad? Y lo peor de todo, y sucedió, y hoy se recordó, que el Grupo México, de Germán Larrea, que incluso ahora también está metido ahí hasta en el Grupo México
Carlos Slim, el grupo Carso. La verdad es que hace 4 años lanzaron ellos, con toda la perversidad del mundo del Grupo México, lanzaron al río Sonora 40,000 metros cúbicos de puros desperdicios y líquidos venenosos al río. Sí. Mataron los peces. En las orillas mataron las especies que están en los cauces. Y todavía no se descontamina. Sí. Le metieron 4,000 millones luego de pesos, pero de nada sirvió porque el río Sonora es como nuestro Grijalba aquí, ¿no? Es el río más grande de Sonora, uno de sus brazos, el río Colorado después, hacia Tijuana, ¿no? Entonces la verdad es que se regó en toda la entidad a donde llegaban los afluentes de este río. Sí. Se contaminó todo. Los niños se mueren de cáncer, las damas y mujeres se mueren también de cáncer, los hombres también se envenenan, en fin, ha sido una tragedia. Y bueno, todos están tranquilos y es lo que López Obrador ya no acepta. Y creo que es parte también, don Nacho, de una estrategia que ya implementó el presidente Obrador con la misma reforma a la ley y a la industria eléctrica, que era cerrarles hasta cierto punto un poco este saqueo desmedido a las empresas, irles cancelando permisos, irles bloqueando, ya no autorizando más concesiones y ponerlos en una situación en la que te dicen, a ver, tienes una de dos, o dejas abandonada toda tu inversión o me la vendes. ¿Qué fue lo que pasó con el tema de Iberdrola? Que, pues sí, ahora resulta que era hace 2 años la mejor empresa del mundo y ahorita dice la oposición que le compraron chatarra a Iberdrola. Finalmente esa fue la estrategia en materia eléctrica y en materia de la industria minera. Al parecer la van a replicar. Sí, la verdad es que el presidente mencionaba la minera cananea histórica desde antes del porfiriato. Esta minera que está en Sonora precisamente también, a mí me tocó ir varias veces enviado por Colosio a ver este tema de los trabajadores, las huelgas, con Napoleón Gómez Urrutia, el ahora senador de la República y que estuvo refugiado en Canadá porque el Grupo México le inventó delitos que se había robado 55 millones de dólares de los trabajadores de un fondo que supuestamente las empresas mineras habían creado y que se lo había robado a Napoleón Gómez Urrutia, y finalmente se refugió en Canadá, donde estaban las mineras. Sí. O sea que fue también pleito entre mineras, y allí Napoleón fue rescatado por López Obrador en el 18 y lo trajo como candidato a senador, y hasta que lo postularon acá pudo venir porque ya tenía fuero como candidato. De tal manera que es un negocio muy sucio. Canadá juega muy sucio. Justin Trudeau es muy perverso, el primer ministro de Canadá, y bueno, ahora quieren hacerle manita de puerco porque se junta la Cámara Minera de Canadá, se junta la Cámara Minera de Estados Unidos y aparte la Cámara Minera de México, donde están todos ellos. Sí. Entonces ellos dicen, exigimos que se abra un debate sobre la ley minera. ¿Qué van a debatir? Si las mineras, las minas se han convertido en la parte más injusta, más desigual para México y para sus trabajadores. ¿Por qué? Porque se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan el hierro, el manganeso, en fin, para medicamentos también, todo. Se llevan todo este tipo de no metales que le dicen, ahí los encuentran y se los llevan. Es donde el Pepto-Bismol, digamos, que dicen es para la diarrea o qué sé yo, ese viene también, se encuentra, están en las minas, ahí se encuentran todos esos productos, ¿verdad? Y son los no metales, ahí encuentran metales y los no metales. Entonces, eso se acaba con esta, legislación. Vamos al siguiente tema, don Nacho. El día de ayer circulaba una columna de opinión en el Universal, la cual aseguraba habían tenido una plática con el gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo, que le preguntaban sobre las corcholatas, las elecciones del 2023, las elecciones también del 2024, y él habría dicho,
estaré en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Así de claro y así de preciso. Sobre esto, el día de ayer también se le preguntó a la jefa de gobierno qué opinaba sobre lo dicho por Del Mazo. Muchos pensábamos que iba a decir que pues no, que no estaba todavía entregando ningún tipo de cargos, digo, no tiene ni siquiera la candidatura presidencial, con lo cual se me hace apresurado empezar a elegir su gabinete, aunque el presidente hizo ya una vez como candidato el presentar el gabinete antes de ser presidente, Claro, para claro. que también veas el equipo de trabajo que va a estar detrás del titular del Ejecutivo. Y para sorpresa de muchos, dijo Claudia que ella ha trabajado muy bien con Alfredo Del Mazo. No negó que se vaya a sumar al gabinete, al contrario, elogió el trabajo de el último peñista gobernando. Vamos a ver lo que dijo el día de ayer Claudia Sheinbaum. Eso ¿Y sobre el tema de Alfredo Del Mazo? Sí, bueno, pues me sorprendí también de la declaración. Yo creo que Alfredo Del Mazo ha sido una persona que, primero que hemos tenido muy buena relación metropolitana. Ha sido de los momentos más importantes de una buena relación entre el Estado de México y la ciudad, porque pusimos por encima de todo el beneficio de la gente. Les pongo el ejemplo del agua hoy. Hoy tuvimos reunión del agua en la mañana, donde estuvo con agua el Estado de México, nosotros, y se están revisando medidores, los convenios de agua, y no hay un conflicto de a quién le corresponde el agua, sino más bien el agua que llega por Cutzamala y Lerma, que hay convenios establecidos, sino que más bien hay una colaboración. Entonces, sería eso, y bueno, lo otro ya sería el lucro. Habíamos ya tratado, Publio, en otras ocasiones, la magnífica relación que hay entre, pues primero los gobernantes, entre Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza. También hemos hablado que Alfredo Del Mazo Maza sería posiblemente el candidato presidencial del PRI a la presidencia y tenía posibilidades pues de dar batallas. Sin embargo, ya ahora con esto de que Alito secuestró al PRI y ya está en una alianza, iba a ser un panista o un agente de la sociedad civil del candidato, la verdad es que ya no hay ningún futuro para el PRI del Estado de México y mucho menos para el gobernador Alfredo Del Mazo, que será exgobernador ya el año que entra. Y bueno, también dijimos que muchas obras, una enorme cantidad de obras, en particular el tren ligero Toluca, Ciudad de México, que dejó Peña Nieto a la mitad y que el presidente le ha metido ya como 47,000 millones de pesos, ya se está terminando, pronto va a inaugurarse esta obra. De México a Toluca se hace generalmente 2 horas y el tren ligero va a ser en 30 minutos, vas a llegar de Toluca a la Ciudad de México y viceversa. Es increíble, esta obra es magna, la dejó tirada Peña Nieto, en fin, desde que era gobernador, no como presidente, desde que era gobernador empezó con esto del tren, era una buena idea, pero nunca la tomaron en serio y ahí la fue dejando botada, fue presidente y tampoco la terminó. Y gracias a la colaboración entre Claudia Sheinbaum, obviamente, y Alfredo Del Mazo, y con el apoyo del presidente, hizo la inversión que necesitaba la Secretaría de Hacienda Federal, y esta obra ya será una realidad en unos meses más. El presidente dijo que la piensa inaugurar antes de este año, que termine este año. Por otro lado, hablamos también, Publio, de que Claudia Sheinbaum, su debilidad ante los otros precandidatos era que había perdido en la elección del 21 9 de las 16 alcaldías en que está dividida la Ciudad de México, y que esto la debilitaba como aspirante presidencial. Y también decíamos aquí, Publio, que el hecho de que el Estado de México se ganara era fundamental para la candidatura presidencial de Claudia, porque si ya en el DF tenía un boquete ahí con el PAN, los panistas, incluyendo a Sandra Cuevas, ¿no? Empezando por Sandra Cuevas, pues evidentemente le iba a faltar allí votación,
pero siendo que el Estado de México tiene más habitantes incluso que la Ciudad de México, porque tiene incluso casi 38 distritos federales, es una diputación enorme. Y bueno, ahora el hecho de que Alfredo del Mazo diga o filtre, ¿verdad?, que va a participar en el gabinete de la futura presidenta Claudia Sheinbaum, pues él ya se está definiendo en plena campaña electoral, cuando Alejandra del Moral anda ahí retando a Delfina Gómez a los debates y todo eso. La verdad es que es como haber, digamos, entregado la bandera, ¿no? La bandera del triunfo antes de tiempo. Sí. Ya prácticamente Alfredo del Mazo no está decidido a hacer fraude electoral. A él se le acusó de que llegó hace 6 años como fraude electoral, y Alfredo del Mazo entonces tira la bandera del peñismo, tira la bandera de Atlacomulco y se alista a participar con Claudia Sheinbaum. Y esto le significa que si gana Delfina Gómez y tiene al gobernador actual todavía, Alfredo del Mazo, en favor de ella, su postulación es muy, muy inminente también. Tiene más posibilidades ahora sí Claudia, porque en las encuestas obviamente ya el hecho de que el gobernador de allá del PRI ya no esté con el PRI, sino esté con Morena, o en particular pues encarnada en Claudia, pues será también, pues la gente va a decir, bueno, si el gobernador va a estar allá, pues vamos a estar con Claudia, ¿no? Y entonces Claudia se fortalece, porque lo que no tiene en el DF, lo que perdió, lo repone con el Estado de México. Porque aparte de eso, el Estado de México tiene como casi 12 millones de habitantes, y la Ciudad de México tiene nada más 8 o 9 millones. O sea, es mucho más grande digamos, el volumen, el porcentaje de votación ya disponible ya a la hora de hacer llegar a las urnas las boletas. Y ahí está Claudia. Es un gran paso que da, y la ayuda el hecho de que sea Alfredo del Mazo. Y bueno, podemos ver a Alfredo del Mazo en un futuro gabinete de Claudia Sheinbaum, pues secretario de Gobernación, senador de la República, líder del Senado, muchas cosas de ese tipo. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Con eso, don Nacho, entonces terminamos esta transmisión del Aguijón. Los invitamos, ya saben, como todos los días, a que le den like, compartan y que se suscriben. No se olviden de ir a las redes sociales de don Nacho, @hojaspolíticas en Twitter y también en YouTube. Pueden encontrar también el canal de El Aguijón, donde están subiendo contenido de manera diaria. También me pueden acompañar a mí a través de mi Twitter, Publio Romero, y de mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX. Y nos vemos, don Nacho. Cerramos esta primera transmisión del Aguijón de la semana y ya la penúltima. Fíjate que sí, la verdad que tenemos, de cualquier manera no podemos perder la tradición. Mañana nos vamos todos al salón, sí, carnitas, a beber cervezas, nada más terminando aquí tú y yo. Y pues Martín no está, así que vamos a tener que meter a Alan. Ni modo. ¿Verdad? Alan va a ser nuestro, ahí está, mira. A beber cervezas, Alan, ahí va, y dice Alan que sí. Se hizo menos del rogar que sí. Martín, ¿verdad? Sí, total, Martín se hace el rogar. Es que Martín luego no quiere que le digamos su nombre completo, porque luego le entran muchas demandas de pensiones alimenticias que debe por ahí. Alan no tiene problema, por lo visto es soltero. Bueno, pues nos vemos, ¿no? Mucho gusto, hasta luego, hasta mañana.